Buenas tardes o buenos días a todos. Soy Enrique Fanjul, socio director de Iberglobal. Les doy la bienvenida a este nuevo webinario dentro del ciclo de webinarios sobre internacionalización que estamos organizando el Club de Exportadores e Inversores Españoles Iberglobal. Creo que este ya es el 7º webinario que celebramos, ¿no? Donde estamos intentando tratar temas que sean de interés sobre internacionalización de la economía y de la empresa. Hoy vamos a tratar un tema que sin duda tiene un gran interés, que es Asia Central, una zona que ofrece grandes oportunidades económicas, que está experimentando un fuerte proceso de crecimiento económico, tal como nos va a explicar con más detalle nuestro ponente de hoy, ¿no? Que es Adolfo Romero, que es el CEO de la consultora SKZ Global. Tiene una amplia experiencia en Asia Central, que él nos comentará brevemente digamos, en su intervención. Y ya sin más prolegómenos, vamos a ir directamente al grano, pues cuando tú quieras, Adolfo, puedes comenzar. Muchas gracias, Enrique, por la introducción. Completo tu entrada presentándome. Soy Adolfo Romero de Marcelo, soy el CEO y fundador de la consultora SKZ Global. Mi vida profesional está ligada a Asia Central desde hace 10 años. Todo empezó cuando ICEX me destinó a la Oficina Económica Comercial en Almaty. Obviamente tuve mis reticencias, ¿no? En cierto modo, al principio, y me lo pensé mucho, pero finalmente decidí acudir a este nombramiento en la Oficina Comercial como becario ICEX y desde luego es una historia de éxito porque sigo vinculado al mercado desde entonces. Sigo en esta aventura que nos ha llevado hasta nuestros días. Empezamos en Kazajstán, hoy en día ya estamos en numerosos mercados trabajando en Asia Central. También sigo vinculado a ICEX porque soy el presidente de la asociación de ICEX Alumni. Estoy seguro que algún ICEX está por aquí hoy viéndonos. Y bueno, sin más, voy a empezar esta presentación intentando derribar ciertos mitos, ¿no? Ciertos mitos de nuestros mercados. Bueno. Seguramente que en algún momento habéis escuchado que son mercados donde no haces nada sin pasar por caja. Estoy seguro que en algún momento también os han dicho que los TANES son mercados pequeños, pobres, donde solo venden los chinos y los rusos, donde hay mucho riesgo de impago en las operaciones comerciales, es muy difícil hacer negocios, o que la logística es imposible y que te paran los contenedores en las aduanas. Bueno, hoy estoy dispuesto a desmentir estas falsas creencias. Realmente son mercados donde sí se puede hacer negocio transparente, de forma transparente y limpia, sin ningún tipo de problemas. Tenemos muchísimos casos de éxito con nosotros que así lo atestigan. Tenemos también muchísimas empresas que han hecho negocios en tenders públicos, multilaterales, privados, y no han tenido ningún tipo de problema, ni que recurrir a ningún instrumento extraño. También deciros que los TANES no son todos iguales. Hay TANES pequeños, hay TANES que son grandes economías en dimensión, en tamaño, en población, hay de todo, ¿no? No podemos generalizar. No solo venden los chinos o los rusos, ni mucho menos. Es cierto que tienen una gran cuota de mercado, no lo puedo negar, pero a estos países le siguen otros como Alemania, como Italia, como Francia, como UK, como Estados Unidos o Corea, ¿no? Por tanto, no es una excusa para no estar presente. ¿Son países de alto? No. En 10 años nosotros no hemos tenido constancia de impagos de ninguno de nuestros clientes. Quizás algún retraso, ¿no? Por temas coyunturales y puntuales. Y en cuanto a la logística, también deciros, en 10 años nunca nos han parado un contenedor en las aduanas. Por tanto, no podemos generalizar.
hoy vamos a derribar ciertos mitos. Bueno, seguimos. Vamos a hablar hoy de 3 cosas principales. Vamos a explicaros dónde está Asia Central, localización y quién es quién. Creo que es importante empezar por aquí. Después vamos a hablar de Kazajistán y Uzbekistán como key players en la región. Vamos a profundizar un poco en las oportunidades de negocio de cada país, de Kazajistán y Uzbekistán. Y finalmente os vamos a dar unos tips para aterrizar sin riesgo y tener una estrategia de éxito en Asia Central. Bueno, vamos a empezar brevemente diciendo quiénes somos. Somos una consultora de internacionalización y desarrollo de negocio especializada en Asia Central y Cáucaso. Siempre hemos estado especializados en esta región y así seguimos, ¿no? Es cierto que hemos ido ampliando desde 2010, cuando empezamos a trabajar, hemos ido empezando a ampliar nuestro negocio, con oficina en Kazajistán en primer lugar y España, después continuamos con Tashkent desde hace ya más de 5 años, y actualmente también tenemos representaciones físicas o home office en Almaty, Bakú y Ashgabat, en Turkmenistán. Desde ahí cubrimos los mercados de Asia Central, que serían Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Turkmenistán en Asia Central y Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Bueno, somos un equipo multicultural, como no podría ser de otra manera, trabajamos en muchos países y multilingüe. He de decir que todos nuestros empleados, todos nuestros directores, compañeros, analistas que trabajan en nuestras oficinas son todos locales. No podría ser de otra manera. Trabajamos para el sector privado y público y hemos ya desarrollado más de 500 proyectos. Bueno, ¿qué ofrecemos a las empresas, tanto españolas como internacionales? Lo primero que ofrecemos son servicios de consultoría de internacionalización. Como todos conocéis, pues agendas de negocio, virtuales, físicas. El tema virtual quiero insistir hoy porque el tema virtual es fundamental. Está cubriendo esa necesidad de forma muy digna. Es un instrumento que estamos poniendo en marcha ahora mismo y os recomiendo a todas las empresas que estáis aquí con nosotros a tratar de seguir prospectando mercados, conociendo clientes a través de agendas virtuales. Prácticamente todos los organismos de promoción lo están aplicando con los que trabajamos. Me parece una fórmula fantástica. Por otra parte, sondeos de mercado. Se pueden hacer muchos sondeos de mercado sin necesidad de grandes inversiones. Lo importante es tener la big picture del país antes de ir, ¿no? Y acometer riesgos y gastos. Aparte de estos servicios de consultoría, damos apoyo más en desarrollo de negocio, identificando a key players, apoyando licitaciones internacionales, con instituciones financieras, con gobiernos. Apoyamos en la gestión de proyectos como socio local, ayudamos en la creación de joint venture, etcétera, ¿no? Y sobre todo desarrollo de negocio, cubriendo un poco las necesidades de todos vosotros en la zona. Bueno, estos son algunos de los organismos que confían en nosotros, con los que trabajamos. Es muy importante que os apoyéis en ellos, pues gracias a ellos podemos, las empresas españolas, tener grandes facilidades a la hora de acometer servicios muy amplios en los servicios y bueno, esto es una muestra solo de algunos con los que trabajamos. Bueno, vamos al tema que hoy nos ocupa, que es Asia Central. Hoy vamos a empezar por un punto muy esencial, a mi gusto, que es dónde está Asia Central, ¿no? Parece una tontería, pero muchas veces nos encontramos con empresas que no saben muy bien dónde situar el mapa y no saben muy bien quién es Kazajistán, cuál es Uzbekistán. Bueno, nosotros hace muchos años que vemos el mundo desde este prisma. No vemos a Asia Central como una zona en medio de una parte, a todo lo contrario, ¿no? Lo vemos como un epicentro y como un enclave geoestratégico entre 3 BRICS, como Rusia, China o India, con unas conexiones comerciales muy importantes con Oriente Medio y una entrada a Europa directa, con unas grandes relaciones diplomáticas con Europa y Occidente, como es el caso, por ejemplo, de Kazajistán. Bueno, Kazajistán realmente, y Asia Central en su conjunto, está destinado a ser un hub logístico, un hub por donde va a fluir un importante tráfico de mercancía terrestre que va a unir a China y a Europa. Estamos convencidos de que así será y que finalmente se convertirá en ese hub logístico porque se está invirtiendo muchísimo dinero en esta nueva ruta de la seda y esperamos que así continúe. Bueno, vamos a hablar del mercado, ¿no? Otro gran mito. ¿Es un gran mercado? Bueno, porque mucha gente piensa que la población no es suficiente. Pues
A mí me gusta comparar cosas para hacernos una idea. El mercado de los CIS en su conjunto, que lo componen los países de Asia Central y, bueno, excepto Turkmenistán, ¿no? Por temas, bueno, otros temas. Turkmenistán y Georgia no estarían en este conjunto y estaría Rusia y Bielorrusia. Este conjunto de países que yo recomiendo realmente encarecidamente que lo trabajéis con una estrategia única de zona, región, estaríamos hablando de en torno a los 240 millones de personas, ¿no? Son poblaciones mayores que Brasil, cerca de la población de Indonesia y no tan lejos de mercados como Estados Unidos. Si nos focalizamos en mercados, en el mercado de la Unión Aduanera, es una unión económica de tráfico de mercancías, donde hay libertad de tráfico de mercancías entre Rusia, Kirguistán, Kazajstán, Bielorrusia y Armenia, hablaríamos ya de un conjunto de 180 millones también, muy extenso, comparable al mercado mexicano o al japonés. Si nos vamos al mercado de Asia Central, compuesto por los TANES, que serían Turkmenistán, Azerbaiyán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajstán, estaríamos en torno a los 80 millones, población como la alemana o la turca. Kazajstán es un mercado curioso porque es 5 veces España en extensión, es excepcionalmente rico, pero sus habitantes son 18. Pero bueno, 18 millones equiparable a la población de Chile o Rumanía. Y el mercado de Uzbekistán, que sería el más poblado de la zona, con 35 millones, bueno, eso es el censo oficial, comparable al mercado marroquí de Perú. Por tanto, es otro mito que tenemos que derribar. Hay mercado y son muy consumistas. Vamos a hablar de quién es quién en términos de PIB y crecimiento. Bueno, los países de Asia Central crecen a ritmos altos, todos en su conjunto, por encima del 4%, todos ellos, concretamente en el 19, por encima del 4,5%. Kazajstán sería el mercado más fuerte en cuestión de PIB, con prácticamente 170.000 millones, triplicando al Uzbekistán y Turkmenistán, pero sin embargo, el potencial de crecimiento de Uzbekistán pensamos que se puede duplicar fácilmente o incluso triplicar en la próxima década. Ahí está el potencial de crecimiento de Uzbekistán. No dejaros engañar por el PIB, ¿no? El PIB va a crecer. Ahora explicaremos los motivos. En cualquier caso, el país crece al 5,6%, Turkmenistán al 6,2%, Tayikistán al 7,5% y Kirguistán al 4,5%. ¿no? Crecimientos elevados y que se espera que continúen incluso después del COVID-19. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora del poder de compra. El poder de compra de estos mercados es relativamente alto, sorprendentemente alto en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de Kazajstán, vemos cómo su PIB per cápita por poder de compra, me gusta más este índice, el de poder de compra, porque puedes comparar fácilmente con países, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta este índice porque veo que los 24.000 dólares de Kazajstán se equipara al poder de compra de países como Chile o Panamá. Y es cierto que Uzbekistán está en proceso, ¿no? Está en proceso de conseguir subir este índice, ese poder de compra. Pero bueno, debido a los cambios que ha habido en los últimos años de gobierno y esta evolución que está teniendo tan sorprendente, que ahora os explicaré exactamente en detalle, esperamos que se multiplique por 2 o por 3 en los próximos años. Hay que tener en cuenta también que hay una alta economía sumergida en nuestra zona y hay una gran desigualdad. Los ricos son excesivamente ricos. Por tanto, este índice es orientativo, pero realmente... Si hablamos del poder de compra, podemos tener todo tipo de clientes, incluso de poderes adquisitivos muy altos, muy elevados. Bueno, vamos a hablar de Kazajstán. Voy a empezar a hablar de Kazajstán con una
frase del chairman del Fondo Soberano de Kazajstán, Samruk Kasyna, que ha dicho a principios de año que Kazajstán iba a invertir 38.000 millones en los próximos 5 años en proyectos de oil and gas, de minería, de transporte y logística y de energía, ¿no? De energía diferente al oil and gas. Por tanto, vamos a empezar con estas proporciones, ¿no? Vemos que la oportunidad es inmensa en ciertos sectores en Kazajstán, es un país muy rico. Vamos a empezar el análisis de este país. Me gusta empezar siempre con algunas fotos, porque así podemos ver cómo es el país, ¿no? A veces no nos hacemos bien la idea. ¿Cómo será Kazajstán? Bueno, Kazajstán, en concreto, su capital, Nur-Sultán, antes llamada Astana, ha cambiado recientemente el nombre por el cambio de presidente en honor al anterior presidente Nur-Sultán Nazarbayev. Es una ciudad moderna, próspera, que se ha convertido en una pequeña Dubái en los últimos 20 años, ¿no? Es increíble la evolución de esta ciudad, donde se concentra la mayor parte del gobierno y de las empresas públicas del país. Por otra parte, tenemos Almaty, el epicentro del comercio, es una ciudad cosmopolita, histórica, lugar de retiro de intelectuales, incluso en la Unión Soviética, era antigua capital de Kazajstán en tiempos de la Unión Soviética, un sitio ideal, con unas montañas preciosas y bellísimas, la ciudad más poblada y por la que se mueve gran parte del comercio del país. Bueno, os voy a dar unas pinceladas de lo que se está cociendo ahora mismo en Kazajstán. En Kazajstán lo más interesante sería el cambio de presidente que hemos tenido muy recientemente en 2019. Con el presidente Nursultán Nazarbayev ha dejado el puesto después de la independencia de Kazajstán a principios de los 90, ha cedido el puesto a Kassym-Jomart Tokayev, que es el nuevo presidente de Kazajstán. Lo importante y lo interesante es que la evolución ha sido totalmente pacífica, ha sido una transición muy dulce, por así decirlo, y el mensaje es estabilidad y continuidad. De una política que ha dado grandes beneficios a Kazajstán, tanto económicos como a nivel diplomático, a nivel internacional. Por otra parte, proyecciones económicas. Teníamos previsto para el 2020, pre-COVID, un 3,5-3,7 de crecimiento para Kazajstán. Lo cierto es que después de esta situación, el Banco Asiático de Desarrollo ha estimado una caída de un 1,52% para Kazajstán, un poco más acentuada probablemente que la de Uzbekistán, más que nada porque su economía se basa en el petróleo, pero con un repunte de un 3,6 en el 2021. Estos son datos de hace unos días del Banco Asiático de Desarrollo, con un crecimiento en V, ¿no? Es un país con considerable libertad política y de expresión. Es cierto que obviamente todavía no es una democracia plena. Es un país donde se realizan inversiones sólidas en el bienestar de la población, infraestructuras. Es un país que podría pasar perfectamente por cualquier país de Europa o de Occidente, que ha emprendido grandes reformas, incluso una muy comentada ha sido una reciente reforma de pensiones que augura un crecimiento continuado y estable, ¿no?, de la sociedad y sobre todo el aumento de la clase media que busca el país. Desde CESTE, el nivel de riesgo es ahora mismo sin restricciones en operaciones a corto plazo y sujeto a largo plazo. Se están haciendo operaciones, CESTE las está cubriendo, por tanto es un país con un riesgo relativo. Este tema del riesgo es curioso porque después, si vemos el ranking de Doing Business, ¿no?, este año Kazajstán está en el puesto 25 y el primero en protección de inversores minoritarios, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de una república bananera ni muchísimo menos. Es un país estable, seguro y con garantías para inversores. Por otra parte, deciros que las relaciones bilaterales son excelentes entre España y Kazajstán. Tenemos un consejo empresarial, Kazajstán-España. Un año se celebra en Kazajstán, otro año en España. Y recientemente se ha firmado en el último consejo un acuerdo entre Bayterek, un holding nacional, FIEM y COFIDES, para financiación de proyectos en Kazajstán. ¿De qué vive Kazajstán? ¿Cuáles son sus principales sectores de la economía? Bueno, principalmente hidrocarburos en un 50%, minería. Es el número 1 en reservas de cromo, el número 1 en producción de uranio, el número 5 de plata, el número 5 de carbón, el número 5 de plomo. Realmente ellos dicen que caminan por la tabla periódica. Es un país muy rico en recursos naturales
y obviamente eso también le hace, por otra parte, frágil en su economía porque es muy dependiente. La agricultura, la ganadería, la construcción y logística son los siguientes sectores más importantes. Por otra parte, os voy a hablar de los principales países socios de Kazajistán. Obviamente, como os he dicho antes, Rusia y China ocupan un papel muy importante, ¿no? Con prácticamente 50% del tráfico de mercancías. Pero también es cierto que la cercanía y la influencia es innegable, ¿no? Por tanto, me gustaría que nos fijáramos en el otro rango de países. Tenemos Corea, que ha subido desde el tercer puesto en el ranking al sexto en el último año, con un aumento enorme de exportación de maquinaria a Kazajistán. Se ha posicionado con más de 3.000 millones de dólares en exportaciones. Le sigue Italia con unas cifras de 1.500 millones. Alemania con 1.400 millones, seguido de Estados Unidos y Turquía. Y nosotros, sin embargo, estamos en una posición totalmente residual. Hemos caído incluso a 127 millones de dólares. Esto no tiene otra explicación que la del seguimiento comercial y el interés comercial que tenemos en estos mercados. Quizás sea por esos complejos que tenemos y por esas creencias que el mercado no es interesante. Tenemos un margen de mejora enorme y quitándole cuota de mercado a otros competidores europeos o internacionales, ¿no? Por tanto, os animo realmente a perseguir estos mercados. En cuanto a los productos que exportamos más, productos básicamente de industria y tecnología, ¿no? Seguido de bienes de consumo. Aquí tenéis un poco el detalle, que lo podéis consultar en la presentación cuando la colguemos en las redes. Destacaría moda, maquinaria en general y la industria química, en este último 2019. ¿Qué compramos de ellos? Hidrocarburos. Más de 2.000 millones de euros son hidrocarburos y, por tanto, tenemos una balanza negativa totalmente, ¿no? También importamos un poco de químicos, minerales y cueros y cereales. Bueno, vamos a hablar un poquito de Uzbekistán y empiezo con esta pequeña reseña sobre el país. Este año Uzbekistán ha sido el país del año para el The Economist, ¿no? la revista The Economist. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en 2019 ha sido el país del mundo que ha implementado más cambios y ha implementado más mejoras en su economía y en su sociedad, ¿no? Entonces, el nivel de desarrollo de Uzbekistán ha sido tremendo en los últimos 15 años. Aquí podéis ver una gráfica de los últimos 15 años y siempre han estado por encima del 6%, coincidiendo con el cambio de presidente, donde hubo unas reestructuraciones económicas bastante importantes, pero que, como veis, ha sido un crecimiento en V, situándose de nuevo cerca del 6%, ¿no? Por tanto, el país ha tenido una senda creciente, constante, durante los últimos 15 años, y ahora se espera, ¿no?, que ya una vez que se haya regularizado su moneda, se han implementado todas las medidas económicas reformistas, siga creciendo a un ritmo similar. Bueno, como digo, me gusta empezar con fotos, ¿no? Esto es Samarcanda. La gente normalmente no conoce la belleza del país, ¿no? Cuenta con ciudades bellísimas, históricas, con una cultura de la antigua ruta de la seda impresionante. Tiene un gran potencial turístico, de hecho ya se está notando. Hay muchas infraestructuras turísticas por hacer en el país, muchas mejoras también. Está en pleno desarrollo, pero merece la pena verlo. Estos son ciudades como Bukhara y Jiva, ciudades, como digo, de las más antiguas del mundo. Esto es Tashkent, la ciudad donde se concentran básicamente el grueso de las empresas uzbecas, ¿no? Y es una ciudad más moderna, más cosmopolita, que se está transformando a una velocidad increíble. Para nosotros, al igual que piensa el The Economist, Uzbekistán sería el país a tener en cuenta, sobre todo los demás de aquí a los próximos 5 años. El cambio más destacado que ha tenido Uzbekistán ha sido el cambio de presidente. El cambio de presidente que ha ocurrido en 2016, después de tener el mismo presidente desde la independencia, como es el caso de Kazajistán y de muchos otros casos en estas repúblicas exsoviéticas, donde cuando realmente se ha empezado a ver los cambios ha sido en 2018, ¿no? En 2018 ya realmente ese periodo, ¿no?, que han tenido respetando las antiguas medidas del anterior régimen, ¿no?, y el actual, ahí ha habido una época de tránsito. Sin embargo, el presidente ya
ha tomado el mando. Ya se puede decir que ya no tiene miedo a otros reproches de la antigua guardia, ¿no? A día de hoy ya se están implementando muchísimas medidas de liberalización de la economía, de liberalización de las aduanas, pagos en moneda extranjera que antes estaban prohibidos. En definitiva, una transformación en una economía moderna, ¿no? Y sobre todo ha habido un gran avance en derechos humanos. En 2020 el país se esperaba que creciera pre-COVID a un 5,4. Sin embargo, de nuevo vemos que el Banco Asiático de Desarrollo ha dicho ahora recientemente que va a haber una caída probablemente del 1,5% y una posterior subida del 5,8%, ¿no? Por tanto, otro crecimiento en V. Esperamos que así sea y que se contenga la epidemia. Después os hablaré un poco más del COVID, ¿no? En la región, cómo está afectando. Bueno, CESCE aplica las mismas restricciones que en Kazajstán a las operaciones a corto plazo, sin restricciones y sujeto a largo plazo a estudio. España, aquí sí que tenemos un hándicap, no tiene representación diplomática en Uzbekistán. No tenemos tampoco oficina comercial, por tanto eso nos hace débil frente a competidores. Es cierto que desde la oficina comercial de Rusia se puede hacer cosas, pero honestamente se echa de menos, ¿no? Ahí jugamos en inferioridad comparado con otros socios europeos como Alemania, como Italia, como Francia, etc. Bueno, deciros que, como ya he dicho antes, que es de una gran riqueza cultural, arquitectónica y gastronómica y que el potencial en turismo va a ser increíble. Posiblemente todos los que estéis aquí, si no os hayáis planteado viajar a Uzbekistán hasta ahora, lo haréis dentro de muy poco. Los principales sectores de la economía: construcción, servicios, gas, minería, automoción, agricultura, la industria del algodón y de la fruta y verdura. Bueno, voy a hablar de los principales socios. De nuevo se repite China y Rusia con un papel más importante que los demás, destacado, pero por otra parte vemos que Corea ocupa el tercer lugar de nuevo, seguido de Kazajstán, Turquía, Alemania y Japón, ¿no? Kazajstán por cercanía, pero Turquía, Alemania y Japón, ¿no? De nuevo se encuentran otros países por delante de nosotros en exportaciones. España prácticamente cuenta con 40 millones en este año 2020, anteriormente 58 millones, por tanto es insignificante, ¿no? Tenemos un recorrido enorme por delante y somos competitivos, lo sabemos, porque nuestros clientes venden y consiguen proyectos y los desarrollan y no hay ningún tipo de barrera para conseguirlo. Simplemente la barrera comercial, ¿no? La tenemos que derribar. En cuanto a qué exportamos, prácticamente la totalidad son productos industriales y tecnología. Es cierto que ha aumentado mucho el agroalimentario y bueno, los bienes de consumo. Aquí tenéis un poco el detalle. Destaca la materia de construcción, los materiales de construcción, maquinaria de obra pública y productos de origen vegetal. Bueno, ¿qué compramos de Uzbekistán? Muy poquito, pero bueno, lo que compramos prácticamente son productos químicos, conservas vegetales, frutas y frutos secos y textil. ¿Cómo está afectando el COVID a nuestros mercados? Bueno, realmente los casos están muy controlados. A día de hoy hay infectados que, como podéis ver en esta gráfica, llegan al máximo en Kazajstán con 1.200, seguido de Azerbaiyán, Armenia y Uzbekistán, pero son muy pocos infectados, ¿no? Y además se está aplicando unas medidas de seguimiento realmente intensas y restrictivas, con aplicaciones como las coreanas, que las coreanas de hecho están asesorando a los gobiernos de Kazajstán y Uzbekistán y se están tomando medidas muy similares. Por tanto, tenemos esperanza en que se va a contener. El número de fallecidos está en Armenia, liderando la zona con 16. Podéis ver aquí Kazajstán, unos 14, y Uzbekistán más bajo, ¿no? Por debajo de los 5. Las proyecciones para la zona del Banco Asiático de Desarrollo han cambiado, como no podía ser de otra manera, de las que hicieron en diciembre de 2019, que se encontraban al 4,5% de crecimiento. Ahora hablan de una caída al 2,8%, aún así sigue siendo positiva, y eso ya es bastante alentador, con un repunte en 2021 al 4,2%. Por tanto, esperemos, crucemos los dedos para que esto siga igual
y la economía en nuestros mercados siga activa y fuerte y en crecimiento. Bueno, vamos a centrar la última parte de la presentación en las oportunidades de negocio, que es lo que realmente os interesa a todos, ¿no? Hoy vamos a hablar de oportunidades de negocio que, por lo general, atañen a ambos mercados, a Kazajstán y a Uzbekistán, porque no tendríamos tiempo para hablar de todas. Vamos a hablar de la industria auxiliar de la agricultura, de la industria del procesamiento y conservado de alimentos, el consumo y el retail, minería y energía, renovables, farma. Bueno, en este caso solo vamos a hablar de Uzbekistán, porque quiero comentar una cosa muy interesante del sector en Uzbekistán y continuaremos y finalizaremos con las multilaterales. Bueno, industria auxiliar de la agricultura. Este sector es de gran potencial en ambos mercados. Aquí metemos prácticamente a todo lo que envuelve a la industria, desde invernaderos a viveristas, fertilizantes, accesorios, etcétera, etcétera, maquinaria, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué vemos? En primer lugar, que la venta de invernaderos está en un nivel muy alto. En Kazajstán, concretamente, la media y alta tecnología es lo que más se consume porque tiene un clima más frío. Se están haciendo bastantes proyectos. No se puede comparar con el potencial de Uzbekistán, pero es importante que sepáis que Uzbekistán es como la huerta de Europa, ¿no? Sería aquí Murcia y Almería, pues Uzbekistán es la huerta de los CIS. Es un país que tradicionalmente, por sus condiciones meteorológicas, que son bastante similares a las españolas, han cultivado mucho tradicionalmente. Son grandes farmers y exportan muchísimo a Rusia y a otros países de la región. Por tanto, en Uzbekistán se está viendo un boom de la agricultura. Hay miles de hectáreas de invernaderos planificadas y ya cientos en ejecución. La media tecnología, como la española, ¿no? Porque la alta tecnología, los líderes son los holandeses. En la media tecnología, España, sus fabricantes de invernaderos son muy competitivos. En este caso, hablamos de unos 550, 650 mil dólares por hectárea, ¿no? Lo que se está pagando ahora mismo en la región. Como digo, hay muchos proyectos. Nosotros trabajamos mucho con Extenda, con las empresas de Andalucía y obviamente hay muchas empresas de la industria auxiliar de la agricultura y lo cierto es que conocemos muy bien el sector y son múltiples las oportunidades que están saliendo. Igual pasa con los viveristas y las empresas de jardines intensivos, grandes extensiones de frutales, ¿no? En Kazajstán estamos viendo oportunidades concretas en berries y también en Uzbekistán. Bueno, en Uzbekistán volvemos otra vez a hablar de miles de hectáreas planificadas de frutales, con proyectos de cítricos y de frutas de todo tipo, de nuevas variedades que actualmente no existen. De hecho, ya se están atreviendo hasta con cultivos tropicales, ¿no? Poniendo el modelo español en práctica, que nosotros tradicionalmente no teníamos ciertas frutas tropicales, pero la estamos cultivando, pues ellos lo están haciendo actualmente en Uzbekistán. Y como tienen un mercado muy potente, que es tanto el ruso como el chino, que lo compra a precio de oro, también Kazajistán, por ejemplo, pues es un negocio asegurado, están invirtiendo muchísimo. Por otra parte, la consultoría. Aquellas empresas consultoras con experiencias, centros tecnológicos de agricultura, tienen grandes oportunidades, sobre todo en los multilaterales. De esto hablaremos después. El modo de entrada. ¿Cómo podemos entrar en el país? Yo lo que os recomiendo en esta industria de la agricultura es conseguir un primer proyecto. Sea como sea, aunque sea de una hectárea, de media hectárea, tener un showroom es una obligación, es un must, ¿no? En el país, porque es un público objetivo, es un cliente que le gusta tocar, comprobar, ver con sus propios ojos, ¿no? Por tanto, es súper importante conseguir un primer proyecto, ya sea como sea, aunque sea a precio de coste. Por otra parte, la financiación, pues que sepáis que hay grandes instrumentos a día de hoy financiando proyectos de agricultura. En Kazajistán concretamente es la empresa pública Kasagro, que está dando mucha financiación, y en Uzbekistán, pues bueno, están involucrados todos los grandes bancos multilaterales, como el Banco Asiático, el Banco Mundial o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, entre otros. Bueno, otra industria con gran potencial, que un poco viene en relación a la anterior, es la industria del procesamiento de alimentos. En este caso, especialmente vemos que en Uzbekistán tiene mucho sentido toda la industria del frío, toda la industria de la conservación, de separadoras de alimentos, clasificadoras,
todo lo que es la manipulación de frutas y verduras. Hay infinidad de proyectos, no estoy exagerando, hay muchísimos proyectos vinculados a estos invernaderos y a estos jardines intensivos de miles de hectáreas. Por tanto, si estáis en esto, de verdad hay grandes oportunidades. El tema del transformado de alimentos, más bien de origen animal, concretamente, por ejemplo, cárnicos, de origen porcino, Kazajistán concretamente está promoviendo grandes proyectos. ¿Por qué? Porque por lo general, Kazajistán tiene una gran imagen de ganadero, ¿no? Aparte que tienen un ganado y una carne excelente y que la exportan activamente a diferentes puntos de Asia, tienen una imagen como de calidad, de gourmet, de eco, ¿no? Por tanto, los chinos son grandes compradores de productos de Kazajistán. Con este panorama y con esa cercanía, son muchas las empresas ya que se están animando a producir porcino en Kazajistán para exportar a China, ¿no? En ese sentido sí que hace falta tecnología, conocimiento y en España tenemos mucho. Aquí tenemos varios proyectos identificados muy interesantes. En el sistema de almacenaje, distribución y empaquetado, bueno, va un poco unido al anterior, también vemos que tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, y es lo que se está haciendo a día de hoy, ubicar Kazajistán como el punto de referencia para el transporte al resto de países de Eurasia, incluso a Europa y Asia. Y en este sentido se están haciendo grandes inversiones en temas de almacenaje, ¿no? Y distribución. Sigo con la industria del consumo y el retail. Voy a ir rápido porque nos faltan 10 minutos. Por tanto, vamos a acelerar diciendo que el consumo y el retail vive, es un sector que vive a dos diferentes niveles. En Kazajistán hablaríamos de consumidores más maduros, ya hay que sorprenderles y hay que llevarles algo diferente, como producto gourmet o ciertas especialidades. En ese caso, por ejemplo, tenemos éxito de empresas de dulces que traen productos sin azúcar, productos de valor, ¿no? Al final, algo que ellos no puedan encontrar fácilmente en mercados vecinos. En cuanto al aceite, el aceite de oliva, las olivas, ahora mismo estamos viendo que ambos países están demandando muchísimo. Como digo, Kazajistán está mejorando sus hábitos saludables, más duros, y por otra parte, Uzbekistán está en plena expansión, está en pleno desarrollo del retail y está todo por hacer. Entonces, ahora mismo es un momento fantástico para captar a esos distribuidores de food and drinks que van a ser nuestros planes para el futuro. Están buscando productos, están buscando empresas, ya muchos años encerrados, sin poder ir a ferias comerciales, sin poder hacer pagos en moneda extranjera, en fin, están deseosos por consumir, ¿no? Hay un campo increíble de desarrollo de 5 o 10 años por delante en Uzbekistán. Los vinos de España se están consumiendo muy bien en Kazajistán, cada día más. Están entrando muy bien, incluso los generosos del sur, variedades un poco más innovadoras. Y la moda y la cosmética. La moda ya está muy bien implementada en Kazajistán, como hemos podido ver antes en los gráficos de productos por país, pero en Uzbekistán está todo por hacer. De hecho, el grupo Inditex está dando sus primeros pasos en Uzbekistán y, sin embargo, en Kazajistán está todo copado por el grupo Inditex. Todos los centros comerciales tienen Zara y todo el resto de tiendas del grupo, ¿no? La cosmética también funciona muy bien. La mujer uzbeca consume mucho cosmético y de calidad y, por tanto, el producto europeo tiene mucha aceptación. Bueno, voy a ir ahora con un sector muy importante que es la minería. La minería y la energía. Los uno porque tienen ciertas similitudes y las empresas implicadas están relacionadas habitualmente. En cualquier caso, ocurre algo parecido como con la distribución. La energía y la minería viven dos puntos diferentes de desarrollo entre Kazajistán y Uzbekistán. En Kazajistán vemos que son ya proyectos y empresas muy desarrolladas, está mucho más maduro. Kazajistán lleva ya una década o 2 décadas, concretamente, sí, yo podría decir 2 décadas de desarrollo en el sector de la energía, ¿no? Con su oil and gas, con las grandes empresas del sector de la minería trabajando, por tanto, está un paso por delante. En este caso, como se trata de oportunidades de negocio este webinario, yo os traigo aquí oportunidades identificadas para que podáis ver, esto es una muestra, hay muchas más, y si queréis más información de cada una de ellas, estaré encantado de hablar. Hay oportunidades para EPCistas, para empresas de suministro de equipos, para empresas de ingeniería, realmente está muy diversificado y hueco para todos.
hoy en día lo que más se cuece son probablemente las reconstrucciones, ¿no?, de centrales eléctricas que quieren mejorar, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, de una central eléctrica de calor, hablamos de proyectos de más de 100 millones de dólares. Tenemos identificado también la construcción de una unidad de turbina de gas ciclo combinado de más de 100 millones de dólares. Renovación de un horno principal que estimamos entre 20 y 50 millones de dólares. Todo esto son proyectos 2019-2020. Justo acaba el deadline, pasado mañana, creo que, si no recuerdo mal, para un tender de diseño y supervisión en una planta de cromo. De hecho, sé que hay empresas implicadas o buscando esta oportunidad españolas en este proceso. También tenemos identificado proyectos que todavía no están en proceso de tender, pero que sí que van a tener pronto un hueco, que son refinerías en el norte, en la parte del Caspio y en el sur de Kazajistán, y plantas de ciclo combinado también en el sur de Kazajistán. En Uzbekistán la situación es diferente. Aquí lo que hablamos es un plan del gobierno a 2030 que incluye un gran número de proyectos, sobre todo de power plants por una capacidad de 28 gigas. Ahí van a invertir en torno a los 35.000 millones de dólares, utilizando tecnología ya de alto nivel europea y de Occidente, o bueno, asiática, como los japoneses, que están bastante presentes. Se planifica también construir 2.700 kilómetros de líneas de transmisión y se van a reconstruir y a modernizar numerosas subestaciones. Se estima que en torno a los 9.000 millones de dólares. Por tanto, en Uzbekistán va a haber un boom también en este tema de la energía. Proyectos concretos, plantas de ciclo combinado. Por ejemplo, construcción de diferentes plantas entre 1.000 y 800, 900 megas, ¿no? Ahora estamos concretamente nosotros en una oportunidad para una TPP de 1.300 megas, ¿no?, una expansión. La forma de entrada, consultoría, ingeniería, son buenos pasos. Coger partes pequeñas de tenders o aplicar a EPCs con buenos socios, confiables y con una presencia ya, ¿no?, con un nombre en Uzbekistán. Es factible totalmente, ¿eh? No penséis que está fuera de vuestro alcance. Tema de renovables, es un sector súper importante para nosotros. Llevan el objetivo del país es en torno a conseguir un 50% de capacidad ya instalada en 2050 de renovables. Hablamos que a día de hoy tenemos 1.000 megas ya instalados en Kazajistán, de los cuales 540 serían solar, 283 de wind. Hay una subasta, esta ya sería la tercera subasta de renovables este año, que va a ser en otoño. Estáis todavía a tiempo de prepararla con 200, 300 megas. El EBRD está apoyando muy fuerte el sector y Kazajistán ha implementado el Astana International Financial Center para dar más seguridad y hacer los proyectos más bancables y con más garantías, ¿no?, a los inversores extranjeros. En cuanto a Uzbekistán, muy interesante también, han implementado un plan que se llama Transition to Green Economy. Van a desarrollar 8 gigas de aquí a 10 años. Ya tenemos un primer proyecto de éxito con Masdar de 100 megas. Sin embargo, recientemente, este último mes, han anunciado 900 megas más y tienen un objetivo con el IFC, el gobierno y el IFC, de conseguir en 2030 sacar 5 gigas de energía solar. De momento van a empezar ya han empezado un tender de 200 megas que acabó muy recientemente y otro de 200 megas que va a ser en el segundo semestre de solar, otro de 500 que se espera que sea en 2020-2021. Ha habido ya 5 empresas españolas que se han presentado a estos tenders. Ha tenido un éxito tremendo esta convocatoria y justo hace un par de días hemos recibido el aviso de tender para 100 megas. De wind en este caso, ¿eh? Tenéis hasta el 13 de mayo para presentar la EOI y se espera construir 3 gigas de aquí a 10 años. El EBRD está detrás de esta financiación. En cuanto a Pharma, quería deciros muy brevemente que hay un plan del gobierno que es facilitar el registro para medicamentos de calidad de diferentes orígenes, entre ellos está España, que es uno de los países favorecidos, y hablamos de registros muy breves, en torno a los 15 días y por unos precios ridículos. Por tanto, aquí sí que hay una oportunidad muy importante para la empresa farmacéutica, creciendo en torno a un 25% anual. Finalmente voy a hablar brevemente de los multilaterales. Los multilaterales, ¿de dónde vienen los fondos? Bueno, Banco Mundial, ADB y el EBRD, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, tienen la mayor parte de la cartera.
Se están invirtiendo casi todo en transporte, almacenaje, gobierno, sociedad civil y banca, también en infraestructuras. Hablamos en Kazajistán, perdonadme que lo tengo que clarificar. ¿Dónde creemos que va a invertirse fondos en los próximos años? Seguirá en la dinámica del transporte con el corredor Europa-Asia. También se va a fomentar mucho la agricultura, la salud y proyectos sociales. Si queréis detalles de estos proyectos, que los tenemos identificados, como digo, con nosotros y os daremos la lista. En Uzbekistán, mismos actores, ADB, Banco Mundial y Banco Europeo de Construcción y Desarrollo. Ellos se reparten casi todo. También Naciones Unidas, la alemana, la Agencia Alemana de Desarrollo también. Pero bueno, estos fondos están yendo casi todo a agricultura y infraestructuras, proyectos sociales, transporte también. Y bueno, una amalgama de proyectos en todos los ámbitos porque Uzbekistán realmente sí que lo necesita, ¿no? Creemos que los fondos del Banco Asiático van a ir en torno a los 500 millones a agua, 400 millones a agricultura, 200 millones a power, a salud, unos 100 millones. También en el Banco Europeo, Banco Mundial, 400 irán destinados a agricultura, a salud, a energía y a educación. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo se va a centrar más en energía y agua. Y finalmente, bueno, otros actores van a tener también protagonismo, como JICA en energía o la alemana GIS en salud, Naciones Unidas también en salud, Unión Europea muy activa últimamente este año, especialmente en consultoría con agricultura, y el European Investment Bank en agua, riego y energía, también muy presente. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer esto sin riesgo? Bueno, voy a daros esos tips que os he dicho antes. Bueno, guíate por los expertos, es lo más importante, no vayas solo. Consultores como nosotros o empresas, organismos de promoción exterior, autonómicas, regionales, los contactos realmente importan. Tienes que ir acompañado, sobre todo en los primeros pasos, para no perder tiempo y dinero. La paciencia, no vas a hacer negocios en el primer viaje, ¿no? Como parte de la estrategia que te vamos a proponer, tienes que visitar el país con una cierta asiduidad, ¿no? Conviene convertirte en uno de ellos, hablar su idioma o al menos llevar un traductor, una persona que hable ruso de tu equipo, respetar su cultura, adaptarte a ellos, ¿no? Y convertirte en un uzbeco, en un kazajo cuando haces tus viajes, respetando su cultura y sus conocimientos. Por otra parte, estudiar bien las rutas de transporte. El transporte es una barrera, es caro, pero es salvable. Os diría que el barco, o sea, el multimodal por barco y tren por Puerto de Riga, San Petersburgo, sería la más barata, pero la más larga. Sin embargo, la ruta más rápida sería la del camión pasando por la frontera rusa, ¿vale? Eso sería más rápida, que en 15 días está la mercancía. En cuanto a la cesión de la distribución, presentación y representación de productos, mucho cuidado porque normalmente no suelen compartir exclusividad. Tienes que elegir al mejor. Si no, te puedes ver en la tesitura de que has elegido mal y el país lo tienes totalmente bloqueado, ¿no? Eso es fundamental, guiarte por los expertos, ¿no? Por los consultores como nosotros o los organismos. Y finalmente, la forma de pago, ¿no? La forma de pago habitual, la transferencia bancaria. Se puede pedir anticipos muy amplios, desde el 50 a 100%, incluso por adelantado sin ningún tipo de problema. No se habitúa el uso de la carta de crédito, pero sí que ahora, con proyectos grandes, sobre todo que están financiados por proyectos, por ejemplo, por bancos multilaterales, sí que se suele utilizar, pero no es habitual, porque es muy costoso. Bueno, ¿cómo podéis conseguirlo, no? ¿Qué pasos os diríamos que llevéis a cabo? Nosotros recomendamos 5 pasos en una estrategia de 12-18 meses de duración, ya evitando todas las creencias y posibles malas experiencias pasadas, porque seguro que ha habido algún factor ahí que ha fallado, ¿no? Lo principal es hacer un sondeo de mercado desde España gastando lo menos posible. Tenemos que saber si tenemos mercado o no. Como os he dicho, con consultoras como nosotros y apoyo de organismos regionales, esto te cuesta 100 o 200 euros, o sea, es una miseria y sabes si tu proyecto, si tu servicio, tu producto va a tener cabida en el mercado, ¿no? Eso es el primer paso fundamental. Si es que sí, ahí sí que es fundamental hacer una agenda de negocios, ya sea presencial, como digo, virtual. Virtual, como digo, funciona estupendamente. Y ver cara a cara con tu cliente si tienes realmente opciones de éxito. Si la tienes, tienes que darle un seguimiento. Tienes que hacer, sobre todo, un seguimiento de la acción. Estamos cansados de que las empresas vengan a Kazajistán o Uzbekistán y después se pongan con otro mercado y se olviden de lo que han hecho, ¿no? No. Hay que darle un seguimiento apropiado y, sobre todo, repetir la acción para consolidarla, ¿no? Si tú haces esto,
nosotros por nuestra experiencia de 500 proyectos ya desarrollados, un 40% tiene éxito. Y después, si quieres seguir dando pasos, consolida tu red comercial. Yo te recomiendo una persona que en tu departamento, un junior, aunque sea, que hable ruso, o a una consultora como nosotros en Destino, o a un agente comercial de habla ruso, que te pueda gestionar los contactos, que se apoyen en el marketing. El marketing digital funciona fenomenal. El otro día hablaba con una empresa de agricultura andaluza que nos decía que han vendido ya 4 millones de euros por su página web entre Rusia y Kazajistán. O sea, una locura. Y son proyectos de agricultura. Por tanto, una persona que intente hablar ruso, que hable ruso en tu departamento. Y, finalmente, último consejo. Si realmente ya tienes esa estructura, el CEO, el director comercial, el área manager, el jefe de esa persona que habla ruso de tu organización, tiene que ir de Pascuas a Ramos. Por lo menos una vez semestralmente o una vez anualmente. ¿Por qué? Porque el decisor, el CEO de la otra empresa que va a ser tu cliente, te querrá ver probablemente y querrá estar contigo, cenar contigo y verte de vez en cuando. Son muy de relaciones humanas. Y en este caso la jerarquía importa. Por tanto, si haces esto, nosotros, no quiero exagerar con el 85%, podría ser incluso más, de empresas que han llegado a este punto, casi todas en un plazo de 12, 18 meses han conseguido vender productos en Kazajstán o desarrollar proyectos, ¿no?, de gran calado, ¿no? Kazajistán, Uzbekistán o los países de Asia Central. Y sin más, gracias por vuestra atención y, por supuesto, esto es una presentación que no da tiempo más. Para cualquier otra duda más amplia, puedes contactar con nosotros en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Ha sido una presentación, yo creo que muy completa, con mucha información yo creo práctica y útil, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en las preguntas. Tenemos una serie de preguntas que han llegado, pero bueno, yo quería adelantarme un poco haciéndote un par de preguntas sobre temas que me parece que son relevantes. Una primera pregunta sería sobre China, que verdaderamente la has mencionado poco en tu intervención, ¿no? Entonces, es decir, tiene una presencia china muy fuerte en la economía de Kazajstán y Uzbekistán, y lo digo un poco pensando en una derivada, digamos, es decir, pueden ser las empresas chinas unos canales para entrar en estos mercados, unos canales apropiados. Estoy hablando tanto de empresas distribuidoras, pues para bienes de consumo, alimentos, cosmética, etcétera, como empresas de ingeniería o empresas de construcción para proyectos de construcción, ¿no? Y luego tampoco has mencionado, vamos, es decir, no has hablado de la ruta de la seda, ¿no? Es decir, ¿qué trascendencia, qué relevancia le ves a la ruta de la seda en la zona? Que supongo que tiene que tener, que tienen que haber una serie de proyectos que se deben estar desarrollando, ¿no? ¿Y crees que puede haber ahí posibilidades para las empresas españolas o es un campo muy difícil que está controlado y dominado por las empresas chinas, como se dice, digamos, es decir, muy frecuentemente? Bueno, referente a tu primera pregunta sobre China, obviamente las cifras hablan por sí solas. El papel de China es muy relevante, especialmente en el comercio. También en las inversiones estratégicas, ¿no?, de infraestructuras, cada vez más, sobre todo en Kazajistán, porque obviamente los chinos siempre buscan algo a cambio. En este caso, Kazajistán tiene muchísima energía, muchísimos recursos naturales, y eso es lo que necesita China, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que cada vez más estamos viendo que los chinos están copando el mercado de infraestructuras de transporte, de infraestructuras importantes, vinculadas sobre todo al transporte y a los recursos naturales. Ahí los chinos están muy fuertes y es extremadamente competir porque van con el dinero por delante y financiando proyectos. Entonces, en ese sentido, sí. Por otra parte, en lo que es el comercio, en el retail, en el producto de consumo, en ese sentido, bueno, te diría que los kazajos y los uzbecos tienen una imagen del producto chino de muy poca calidad. Un producto que no compite con España. Realmente el distribuidor que esté trabajando con producto chino nunca va a trabajar con un producto español y viceversa, ¿no? Nosotros tenemos siempre el objetivo de encontrar a ese distribuidor que aprecie la calidad, porque sabemos que hay mucha gente en Kazajistán que nunca compraría un producto chino, ya sea de cosmética o de moda o de alimentación o cualquier tipo, ¿no? Por tanto, en ese sentido te diría que sí que tienen gran presencia, pero que jugamos en ligas diferentes, ¿no? Entonces hay que focalizarse en esos clientes que sí que aprecian la calidad.
En cuanto a la ruta de la seda, como te he dicho anteriormente, prácticamente los chinos están monopolizando este tipo de proyectos. El banco chino, el nuevo banco de multilateral chino, está también muy activo en este tema. Es cierto que ha habido muchos fondos del Banco Mundial también, Banco Asiático de Desarrollo, para ese corredor Europa-Asia. Pero yo, honestamente, llevo 10 años intentando ver la fórmula para entrar en este tipo de gran proyecto y te diría que es extremadamente difícil. Yo intentaría buscar pequeñas opciones, obviamente entre los miles y miles de millones que se están invirtiendo, buscar esas pequeñas oportunidades, que pueden ser grandes proyectos también, de 50 a 100 millones, pero a través de fondos multilaterales con los que España está acostumbrado a trabajar, ¿no? Ya sea Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo. Muy bien, pues tenemos una serie de preguntas que han llegado. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta que dice: ¿qué relevancia tienen las diferencias culturales con España? ¿Pueden ser un obstáculo serio? Pues mira, precisamente esa pregunta me encanta porque es alucinante lo parecidos que somos los kazajos y los uzbecos y los españoles. Yo siento mucha más similitud entre un kazajo y un uzbeco que con una persona del norte de Europa o un finlandés, ¿no? O sea, yo al final veo que tenemos muchísimas cosas en común por su cultura. Tienen una cultura nómada de acoger, hospitalaria, abierta, te abren su casa, te presentan a su familia, te invitan a comer, a cenar en su casa. Es muy común, ¿no?, que te preparen una cena justo después de una reunión que te han conocido ese día y te invitan a comer, ¿no? Ese tipo de cosas hay que aceptarlas, porque incluso en España ya estamos perdiendo ese carácter hospitalario que probablemente teníamos antiguamente más desarrollado, ¿no? A día de hoy ya hasta nos sorprende: joder, me han invitado a su casa, qué cosa más rara. No, ve porque ellos quieren enseñarte su casa y presentarte a su familia. Son extremadamente hospitalarios. Por tanto, diferencias culturales te diría muy pocas. Sorprendentemente pocas. Muy bien, y mira, llega una pregunta que tiene algo de relación con este tema, digamos, ¿no? Que es: ¿cómo de sensibles son estos mercados a la certificación halal? Sí, la certificación halal está ganando terreno. Tenemos que tener en cuenta una cosa: los mercados de Asia Central tienen muchísima vinculación con la antigua Unión Soviética. Por tanto, el tema religioso es muy laxo. No vemos pañuelos apenas en Kazajstán, en las señoras, no vemos cantos, llamadas a la oración. En Uzbekistán un poco más. Uzbekistán quizás sí que poco a poco se está no radicalizando, ni mucho menos, porque los radicalismos no existen en nuestra religión, pero sí que están empezando a vivir la religión de una forma más intensa. Pero en Kazajstán en absoluto. ¿Por qué? Porque han pasado más de 20 años bajo la Unión Soviética. La religión no estaba permitida. A día de hoy, las personas, los abuelos y las personas de una cierta edad, los seniors de Kazajstán y de Uzbekistán, son personas que han vivido sin religión. Por tanto, honestamente, le importa poco si tiene un certificado halal o no. Es cierto que cierta parte de la población que sí que está viviendo con una intensidad un poco mayor la religión en los últimos 5 o 10 años, sí que está apostando por este tipo de productos. Por tanto, sí que tienen un nicho, pero no podemos pensar que aquellos que no lo tengan no tienen oportunidades. Vamos, el que quiera vender jamón en Kazajistán lo puede conseguir. El problema ya sería otros temas, ¿no? Que por ejemplo, las sanciones rusas y otros trámites administrativos y burocráticos. Pero la venta de carne que no sea halal y de productos no halal también tienen un gran éxito. O sea, ambas cosas son posibles. Pues mira, han llegado un par de preguntas que tienen que ver con el COVID, que te las voy a leer las dos seguidas, ¿no? Vale. Digamos, por el tiempo, en primer lugar, ¿no? Dice: las exportaciones en general se van a ver fuertemente perjudicadas por el COVID-19. ¿Qué perspectivas auguras para estos mercados en concreto? Y Pues la mira, otra pregunta, espera un segundo que te leo la otra sí. pregunta que había llegado un poco antes. Muchas gracias por la presentación, Adolfo. Me gustaría saber si tienes alguna valoración o quieres hacer algún comentario respecto al impacto que tendrá el COVID-19 en Asia Central. Bueno, las dos preguntas giran en torno al impacto del coronavirus.
Bueno, el tema del coronavirus es una ruleta rusa, pienso. A día de hoy hacer una previsión es muy complicado. Yo sobre todo tengo esperanzas en que las proyecciones del Banco Asiático de Desarrollo se cumplan, ¿no? Del Banco Asiático de Desarrollo y de otros bancos multilaterales y organismos internacionales. Según se cree, puesto que en Asia se ha frenado prácticamente la evolución del virus. China, que era su mercado más cercano, que es increíble que no haya arrasado con Kazajistán, está haciendo una frontera y además una frontera kilométrica. Es increíble que no se haya visto tan perjudicada. Lo cierto es que frenándose la parte asiática y con las medidas restrictivas que han tomado los gobiernos de Kazajistán y de Uzbekistán, como he dicho antes, tecnología coreana, asesoramiento coreano y de otros países de Asia, incluso también Rusia, que tomó medidas muy pronto, ¿no? En ese sentido han contenido muy bien la epidemia. Somos positivos, somos optimistas, creemos que no va a afectar demasiado, ¿no? Obviamente el año que viene quizás sea un poco más complejo, pero hemos visto en las proyecciones del Banco Asiático que aún así la media de crecimiento va a estar en torno al 2,8-3%, por tanto no tiene nada que ver con Europa y con países como España, ¿no? Entonces, como salida a los exportadores españoles, una alternativa fantástica, porque nosotros vamos a seguir necesitando exportar y ellos van a necesitar nuestras exportaciones. Y sobre todo, por ejemplo, en Uzbekistán, que es un país que tiene muchísimos proyectos, sobre todo por su estado de desarrollo, por la financiación ya multilateral que hay colocada y del gobierno para este tipo de proyectos que hemos mencionado antes, como de agua, de energía renovable, de energía convencional, etcétera, agricultura, esos proyectos van a seguir adelante, porque esos fondos ya están ahí y son fondos multilaterales. Esos proyectos van a seguir, van a tener continuidad. Las exportaciones es posible que se puedan resentir un poco, quizás durante un periodo, pero tengo la esperanza de que sea una de las zonas menos castigadas del mundo. Aquí hay otra pregunta. Adolfo, gracias por tu excelente webinar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Nos puedes explicar por qué estos países tienen problemas de bottlenecks y retrasos aduaneros en sus rutas de transporte, como así se indica en el Trading Across Border Doing Business Ranking? Entiendo, comentario mío, que se refiere al indicador de Trading Across Border en el estudio Doing Business que hace el Banco Mundial, que es un estudio de referencia. Sigue la pregunta, vuelvo a la pregunta, perdona un momentito. Sí. ¿Y cuáles son las posibles soluciones? Bueno, termina diciendo, enhorabuena por tu compañía consultora, pues es necesario y muy importante tener este enlace comercial España-Asia Central. Bueno, muchas gracias por el comentario. En primer lugar, deciros que obviamente es una ruta larga y compleja, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no es una ruta marítima, puerto a puerto, y por tanto hay que cruzar diferentes fronteras. No es fácil, ¿no? Es una barrera que tenemos, pero también la tienen los alemanes, los italianos y los franceses, ¿no? Por tanto, no podemos sentir que no es viable, es totalmente posible. Hay diferentes alternativas. Para empresas exportadoras que obviamente empezarán con volúmenes pequeños, ¿no? A coger un poco de hábito con estos países, les recomendaría que hablaran con su distribuidor, con su importador, que normalmente casi todos consolidan en Europa, ¿no? Si hablamos de volúmenes pequeños o medianos. Ellos le van a dar la mejor forma para hacer el transporte. Yo me quitaría el transporte de encima en casi todas las operaciones donde fuera posible y se lo dejaría a ellos, porque ellos conocen mejor que nadie las mejores formas de hacerlo. Y también saben desbloquear esos posibles retrasos, porque no podemos, o sea, obviamente la corrupción y ciertos factores están cayendo dramáticamente durante los últimos años, pero aún así todavía la llamada de teléfono funciona. Y nosotros, por ejemplo, sabemos de muchos proyectos en los que estamos involucrados de alguna u otra forma, que la llegada de la mercancía, que en muchas ocasiones nos toca supervisar, pues el inversor uzbeco local, el que tiene el contacto, dice, oye, ¿dónde está mi contenedor? Coge el teléfono y el contenedor aparece a los 5 días después. Entonces, realmente hay que saber jugar un poco con esas reglas, ¿no? Todavía es cierto que en ese sentido puede haber ciertos problemas y ciertos retrasos. Pero también os digo una cosa, no hemos visto problemas con contenedores
dejar contenedores por un periodo desmesurado, retenidos, etc. Las cosas suelen ir rápido, ciertamente con ciertos retrasos en algunas ocasiones, pero esperamos que poco a poco, obviamente, esto también vaya mejorando. También va a influir mucho el tráfico de mercancía que tengamos, porque entre Europa y Asia Central todavía es escaso. Todo esto tiene que seguir mejorando, ¿no? Está en puro desarrollo. Bueno, vamos a ver la última pregunta muy rápidamente porque ya llevamos 70 minutos, nos hemos pasado de la hora que tenemos en principio normalmente, digamos, diseñada para estos webinarios, ¿no? Dice, para los que no disponen de personal ruso, ¿generalmente existe en Asia Central dominio del inglés como lengua de comunicación y negociación? Buena pregunta. Bueno, te diría algo parecido a lo que te he dicho con la religión. Tenemos dos segmentos de población. Los más jóvenes, a día de hoy, ya hablan inglés bastante fluido. De hecho, muchos de ellos ya se han educado en Estados Unidos o Inglaterra, en Europa, y por tanto sí que hablan un inglés y además bastante fluido y bastante bien. Pero, sin embargo, tenemos el otro segmento de población más senior, los cuales no han sido formados en esta cultura y al final son los decision makers, ¿no? O sea, al final tenemos aquí a la jerarquía, otra vez, ¿no? Esa jerarquía quiere que tú lleves todas las herramientas posibles para que él te entienda. No va a esperar todo lo contrario, tú vas a venderle a él. Por tanto, él te va a estar esperando en su despacho y está esperando que tú rompas todas las barreras de comunicación, no que las rompa él, ¿no? Al final es el comprador. ¿Qué recomendamos nosotros? En primer lugar, que vayan acompañados de un traductor a esas agendas, virtuales o presenciales, que se acompañen de un traductor, un consultor o lo que sea que derribe esas barreras. Funciona muy bien. O sea, no, ellos están acostumbrados, de hecho, a que la gente no hable ruso, es habitual. Y por otra parte, una vez que ya se haya roto esa barrera y una vez que ya la relación entre los dos sea fluida, probablemente le asignen a una persona de un rango intermedio que sea más joven, que hable inglés y sea la encargada de llevar las comunicaciones con la empresa española. Por tanto, ya a partir de ahí no va a haber problema. El problema quizás sea romper el hielo y sobre todo hacer prospecciones comerciales. Es extremadamente complejo y lleva mucho tiempo, ¿no? Por eso digo que es importante apoyarse en consultoras o organismos. Muy bien, pues tenemos que acabar aquí. Se quedan algunas preguntas, digamos, en el tintero o en el apartado de preguntas y respuestas, pero dada la hora tenemos que acabar. Muchas gracias a Adolfo Romero, de SKZ. Yo creo que estoy seguro que a muchos de los asistentes les habrá suscitado, digamos, inquietudes, interés, es decir, por los mercados de Asia Central, por Kazajstán y por Uzbekistán, ¿no? Y bueno, ahora, en fin, es una zona, lo estábamos comentando antes de empezar el webinario, ¿no? Es una zona que con la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Digamos, la etapa en la que estamos entrando, en la que la exportación puede ser nuevamente, como fue después de 2008, pues un motor del crecimiento económico, pues Asia Central puede ser una zona interesante, teniendo en cuenta que según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que acaban de ser publicadas hace unos días, ¿no? Bueno, pues los países avanzados a los que se dirigen las 3/4 partes de la exportación española, pues para ellos se pronostica una recesión muy fuerte este año, del 7 al 8%. Eso va a ser un incentivo para buscar nuevos mercados. Muchas gracias, Adolfo, por haber colaborado con nosotros y nada, te deseamos mucha suerte y muchos éxitos y que muchas empresas españolas obtengan, digamos, contratos y éxitos contigo. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y la confianza. Gracias a todos los asistentes.